una enseñanza de Hebreos 10:25, ¿sí? Hebreos 10:25. Queridos hermanos, les saludamos por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Esta es una enseñanza que nos permite a nosotros hacer una serie de reflexiones con respecto a lo que es asistir a una iglesia o una congregación o iglesia local, valga la redundancia, puesto que vamos a ver a partir del desarrollo de esta temática en qué consiste esta importante enseñanza que podemos encontrar justamente en este pasaje o versículo de Hebreos 16:25. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hemos tratado este versículo en programas anteriores, pero no con el énfasis que hoy día le vamos a dar. Pensemos, y partiendo esta reflexión o enseñanza, pensemos que es una realidad que en el mundo cristiano, protestante reformado, existe un número importante de creyentes que no asisten a la iglesia en la cual podrían llevar una activa comunión, haciéndoles una pregunta e invitación al respecto. Es decir, cuando los invitamos y le hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué no vas a la iglesia y me acompañas, querida o querido hermano? Pues nos hemos dado cuenta que demuestra un amor sincero hacia Dios y un arrepentimiento constante de sus actos pasados, presentes y futuros, que son catalogados claramente como pecaminosos. Todo creyente debe llamarle a lo que hacemos en contraposición al mandato divino no como un error, sino como un pecado. El pecado es pecado y hay que darle la justa dimensión. Pecado significa no hacer la voluntad del Señor, apartarse de sus doctrinas y de sus enseñanzas. Estas personas, sin embargo, no se congregan en una iglesia local, y ello ocurre generalmente, y presta atención, por haber tenido una experiencia traumática o en su relación con un creyente, o simplemente no le ha agradado algunas conductas pecaminosas observadas en asistentes regulares a ellas, y por último, el habérsele aplicado a ellos una disciplina indebida por parte de un pastor o grupo congregacional. Más enfocado esta acción en avergonzar y castigar, y no a buscar restablecer la comunión con ellos, logrando que se persevere en arrepentimiento que genera cambios de conducta y buen testimonio. La respuesta de estos hermanos y otros amigos es: yo no voy a la iglesia porque he tenido muy mala experiencia, no solo con la dirigencia, sino que también con los fieles, ya que son muchos los que actúan y condenan desde lo que consideramos claramente una hipocresía. Pues se les ve a muchos de ellos en cuanto a conductas, sus palabras y sus obras,
de que actúan igual o peor que yo pecaminosamente y a veces peor. Lucas 7 de 1 al 5 nos dice con respecto a el juzgar las acciones de los hermanos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu hermano, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí se está hablando, y el Señor se está haciendo referencia a la hipocresía, que en los tiempos del Señor era muy claro observarlo en los fariseos. Los fariseos ponían muy duras pesas o cargas a las personas, a sus fieles, pero ellos no movían ni siquiera un meñique de aquello que podría hacerlos mover algo. Esta frase proviene, como ya dijimos, de Lucas 7 del 1 al 5 y se usa muchas veces para señalar a quienes juzgan con dureza los pequeños errores de los demás, ignorando sus propios defectos graves. La enseñanza central es que solemos ser más críticos con el prójimo que con nosotros mismos. Y si uno de ellos es un familiar, agárrense nomás. Muchos cristianos equivocadamente toman este pasaje, y escúchalo bien, para decir una frase muy triste, lamentable y también famosa, pues sacan de contexto esta cita que acabamos de leer y reconvienen a los cristianos que juzgan con un justo juicio, diciendo, y al mismo tiempo como criticando a aquellos que hacen un juicio, diciendo, ¿quién soy yo para juzgar? El propio Señor nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto se da en el plano de la hipocresía, no confundir. Cuando no vemos nosotros nuestros propios errores y solo los del hermano. El justo juicio se efectúa por constatar evidencia del pecado cometido, teniendo cuidado que los pecados que son evidentes de quien juzga no lo deje también, valga la redundancia, en evidencia. El que hace un justo juicio debe estar seguro de que, como quien dice en forma coloquial, no tiene tejado de vidrio. El propósito del justo juicio es establecer los hechos para identificar las faltas constitutivas de pecado, o sea, de pecado, cuáles son los pecados, pero para buscar el arrepentimiento, escúchelo bien, para buscar el arrepentimiento del infractor y su confesión, la que se le debe aplicar en el amor en el Señor, en el amor en el Señor. Vamos a ver qué significa esto, muy importante. Es el objeto de toda disciplina. La disciplina es un acto de amor. Las medidas correctivas aplicadas deben conducirlo al cambio del pecador y a buscar la restauración, y escúchalo bien, de la plena comunión del pecador arrepentido. No como hacen muchas iglesias, ya ándate nomás para otro lado, guachito, no estoy jodiendo aquí.
No te queremos. Estoy ofendido contigo. De ninguna manera se deben tomar medidas para expulsarle de la comunión sin haber efectuado el procedimiento recomendado según Santiago 5:20. Este versículo final de la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, que dice, y escúchenlo muy bien por favor, comillas, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, o de su pecado, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto no solamente se aplica para el incrédulo, porque salvará, se salva a los incrédulos, pero también se salva a los creyentes de vivir una vida en pecado. O por el contrario, si no es movida al arrepentimiento y endurece su corazón, porque también nos podemos encontrar ante ese caso, ¿qué nos dice el Evangelio en Mateo 18, 15, 17? Escuche bien aquí también porque está la conducta identificada a seguir por la iglesia. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. O sea, mira, pechito, tú hiciste estas cosas, yo creo que está esto, de acuerdo al Evangelio, mira, leamos esta cita, o tú estás equivocado, estás cometiendo pecado. Tú, yo y la persona, el creyente y el hermano que ha cometido pecado. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta? Ahora, sigamos. Más, si no te oyere, no te estoy ni ahí con lo que me estás diciendo, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste tu palabra, es decir, a ti te hablamos a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí hay personas que testifican que yo te reconvine en el Señor. Si no los oyere, a ellos, dilo a la iglesia. Solamente allí, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero muchos pastores y miembros de la iglesia, hipócritamente, al tiro actúan escandalizados sin tomar en cuenta, por ejemplo, que en el caso de muchos, si se examina su vida al interior, han estado en situaciones peores. Es posible que pueden haberse arrepentido, pero allí están. Pero cuando les toca juzgar, no hacen este procedimiento. Hay 3 pasos muy claros. Para poder aplicar esta doctrina bíblica del juicio, perdón y restitución, debe ser un compromiso, y escúchelo bien, de todos los creyentes de la iglesia local, o sea, de todos los creyentes que asisten. Y aquí vamos a explicar el porqué. De todos los creyentes de la iglesia local. Pues al perdonar y restituir al pecador, debe actuarse con la ayuda en amor y compasión en base a la palabra, teniendo cuidado de que los que están emitiendo el juicio, como ya dijimos, no hayan o no estén cayendo en algo igual o similar. Muchos errores se cometen en las iglesias entre creyentes por no haber escuchado las partes, lo que no significa evaluar y determinar con exactitud el pecado, sino que más bien por medio de ello buscar el arrepentimiento verdadero y la restitución en la comunión. O sea, el objetivo es claro, es cierto, es identificar el pecado, pero no es el objetivo final y primordial es buscar el arrepentimiento verdadero y la restitución a la comunión del pecador que está siendo juzgado. Pero veamos ahora
¿cómo podríamos definir nuestra participación en la iglesia? Ir a la iglesia y ser un verdadero creyente no significa asistir, sentarse en un banco, cantar, escuchar el sermón y orar. Aunque sabemos que ello es muy necesario. Y allí debemos aplicar lo que se nos dice, de acuerdo a la palabra, en Juan 4, 23 y 24. Que dice así: escúchelo con atención y medítelo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, allí, al interior de la iglesia, hay algo mucho más allá que estar presentes en el cuerpo, pero ausentes en la doctrina, en la enseñanza, en el amor y en el actuar. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, el Espíritu Santo que nos guía en espíritu y en verdad de la palabra, es necesario que le adoren. Esa es la conducta. Ser movidos por el Espíritu Santo, que nos habla a través del Evangelio, para que nosotros podamos actuar en consecuencia. Debemos entender entonces que ir a la iglesia no es lo mismo que tener en nuestro corazón a Dios. Yo voy a un lugar, como voy a la iglesia, puedo ir al cine, puedo ir a la fiesta, eso es ir. Entonces debemos entender entonces que ir a la iglesia, es decir, estar allí presente, no es lo mismo que tener en nuestro corazón a Dios para andar en Él, pues nuestro Dios no quiere que su presencia en nosotros solo se vea entre cuatro paredes. Cuando bajo nuestra comunión y participación en la comunión, valga la redundancia, de nuestra iglesia, se nos produce el quebrantamiento, cuando sabemos o se nos enseña que hemos pecado, somos solamente ahora capaces de construir un verdadero testimonio como creyentes y se nos facilita el amar al prójimo, el arrepentirnos, el perdonar y generar una verdadera comunión con el Señor y con los demás. Esto hace la diferencia en cuanto a lo que es asistir pasivamente a la iglesia, sino que significa caminar con nuestro Dios. Significa que permitimos realmente que el Espíritu Santo nos haga morada en nosotros. Solo así podremos declarar desde nuestro corazón Baruch atah Adonai, que significa tú eres fuente de bendición, mi Dios. Esta frase era muy empleada en el pasado por los israelitas. Baruch atah Adonai. Pensemos bajo esta gran verdad y debemos estar seguros que lo digo desde el fondo de mi corazón y bajo un entendimiento perfecto. Que yo hable de Dios no significa que mi vida sea perfecta. Hablo del por qué hablo y enseño lo que Dios, porque en mis caídas me levanto. En mis errores me perdono, sabiendo que por Cristo Dios me perdonó primero y en mis días difíciles Dios me sostuvo. Porque por medio de la gracia de Dios y en el Espíritu puedo pensar y actuar como pecador, a pesar de ser creyente. Queridos hermanos, habiendo terminado esta presentación
tipo sermón, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les desea que la paz del Padre y del Señor Jesucristo por su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Y al mismo tiempo que si esta enseñanza le ha sido útil, y lo decimos como lo decimos todos los programas, nos ayude usted a difundirla. Compártala con un ser querido, compártala con otro hermano. Ayúdenos a propagar el Evangelio y llevar las enseñanzas bíblicas a cada uno, porque es muy necesaria. Se despide de ustedes, como siempre, quien les habla, Julio Cien Agurto, su anfitrión. Será hasta un próximo programa. Me atrevo a señalar de que ustedes habían podido ver en programas anteriores que mi voz salía un poco distorsionada. Era porque teníamos una cámara bastante deficiente. Hoy día tenemos una cámara mejor y por lo tanto, como no tengo un camarógrafo, me van a ver ustedes que voy a tener que salir de este púlpito improvisado donde les hablo a ustedes para poder ir a detener el video. Pues bien, con la alegría en el Señor, me despido una vez más. Como ya dije, Julio Cien Agurto, su anfitrión. Bendiciones.